Imaginen que estamos en 2009. De repente, ministerios, embajadas, hasta la mismísima oficina del Dalai Lama descubren que alguien les observa, que hay un fantasma dentro de sus ordenadores, viendo cada movimiento, cada documento. Y no, no es ciencia ficción. Esto fue real. Se llamaba GhostNet y fue una de las redes de ciberespionaje más bestias que se han descubierto. Pues bien, hoy vamos a tirar del hilo de esta increíble historia de espías del siglo XXI. A ver, parémonos a pensar un segundo. ¿Qué pasaría si cada correo que uno escribe, cada conversación, estuviese siendo vigilada? Para miles de personas en puestos de altísima responsabilidad, esto no era una pregunta retórica, fue su día a día. Y fue, de hecho, el comienzo de una de las operaciones de espionaje más gigantescas de la historia. 1295. Esa es la cifra, el número de ordenadores que se confirmó que estaban, comprometidos. Pensemos en ello, más de 1200 sistemas informáticos convertidos en los ojos y los oídos de un atacante completamente anónimo. Y ojo, que esto es solo el principio de la historia. Y si el número de ordenadores ya parece enorme, esperen a ver esto. 103. 103 países afectados. O sea, la operación no era algo localizado en una sola región, ni mucho menos. Era una red de vigilancia a escala mundial. Se extendía por todos los continentes. El alcance, la ambición, eran algo nunca visto hasta entonces. Vale, entonces, ¿qué era exactamente GhostNet? Pues, para que nos hagamos una idea, era una operación masiva de espionaje electrónico. Todas las pistas técnicas parecían señalar que el centro de control, el cerebro de la operación, estaba principalmente en China. Pero claro, y esto es muy importante, en el mundo del ciberespionaje, las pistas a veces están ahí para engañar. Apartado 1. Descubriendo la operación. Siguiendo las migas de pan digitales. La pregunta es obvia. ¿Cómo se destapa algo así? ¿Cómo sacas a la luz una red fantasma tan sofisticada? Bueno, desde luego no fue algo de un día para otro. Fue un trabajo de chinos, casi de detectives, siguiendo un rastro de miguitas de pan digitales que les llevó por todo el planeta. Hablamos de 10 meses. 10 meses de investigación, de auténtico trabajo de detective digital. Todo arrancó con lo que parecían ser ciberataques sin conexión entre sí. Pero entonces apareció la pista clave. Empezaron a centrarse en los ataques contra la comunidad tibetana en el exilio. Y al tirar de ese hilo, ¡boom!, descubrieron algo muchísimo más grande. Algo que acabó nada menos que en la portada del New York Times, destapando toda la red ante el mundo. El punto de partida, el epicentro de todo, fue muy específico: las oficinas del Dalai Lama y varias organizaciones tibetanas. Se dieron cuenta de que estaban perdiendo información sensible de forma sistemática. Y lo que al principio parecía un problema político muy localizado, resultó ser la punta del iceberg. El primer hilo del que tirar para desenredar una madeja de espionaje que, como ya hemos visto, daba la vuelta al mundo. Siguiente punto. La lista de objetivos globales. ¿Quién estaba en el punto de mira? Y aquí es donde la cosa se pone todavía más seria, porque los objetivos no eran para nada aleatorios. Eran estratégicos, de altísimo nivel, y estaban esparcidos por todo el globo. Fijémonos bien en los objetivos. No estamos hablando de cualquier cosa, Vemos embajadas, ministerios de asuntos exteriores e incluso una organización tan crítica como la mismísima OTAN. Todos estaban en el punto de mira. El propósito era clarísimo: robar secretos diplomáticos, políticos, estratégicos, información del más alto nivel. Y esta tabla lo deja muy claro. La diversidad geográfica es increíble. Desde la India y Corea del Sur hasta Alemania, pasando por Irán o Letonia. Da igual dónde miremos. El alcance era global, pero el patrón era siempre el mismo. Objetivos estratégicos, embajadas y ministerios. Un dato importante, eso sí, según el informe, no se encontraron pruebas de que hubieran entrado en oficinas gubernamentales de Estados Unidos o del Reino Unido. Ahora bien, el simple hecho de que estuvieran monitorizando un ordenador de la OTAN o que se colaran en la Embajada de la India en pleno Washington DC, bueno, eso ya nos dice mucho de la audacia y la capacidad que tenían los operadores de GhostNet. Vamos con el arma digital, o sea, cómo entró el fantasma. Vale, ya sabemos el qué, el dónde y el cuándo. Ahora toca la pregunta clave. El cómo. ¿Qué tipo de arma digital usaron para colarse en sistemas que se suponían superprotegidos? Pues el arma principal tiene nombre, Ghost Rat. Es un tipo de troyano, concretamente un RAT, que son las siglas en inglés de troyano de acceso remoto. Y esto, en el arsenal de un ciberdelincuente, es de lo más potente que hay. Porque no es que solo robe datos, no. Es que le entrega el control total, absoluto, del ordenador infectado a un operador que puede estar en la otra punta del mundo. De hecho, sentó un precedente para mucho del malware sofisticado que vemos hoy.
Y lo más increíble es lo simple y a la vez efectivo que era el método de infección. Fíjense, todo empezaba con algo tan tonto como un correo electrónico. La víctima recibía un email, abría el archivo adjunto y ¡zas! Sin darse cuenta, acababa de abrirle la puerta de par en par a los atacantes. A partir de ese momento, el primer troyano se conectaba a un servidor de control, instalaba el GhostRat completo y se acabó. Los atacantes ya tenían el control absoluto. Pero quizás lo más escalofriante de todo, lo que de verdad da miedo, era esta capacidad. Los atacantes no solo podían ver los archivos del ordenador, no, podían activar la cámara y el micrófono en secreto, podían ver y oír todo lo que pasaba en la habitación. Básicamente convertían un simple ordenador de oficina en un dispositivo de espionaje en toda regla, escuchando reuniones, observando a la gente, todo en tiempo real. Y con esto llegamos a la pregunta del millón. El misterio sin resolver. ¿Quién estaba detrás de GhostNet? Es la pregunta que todo el mundo se hizo en su momento, y la verdad se sigue haciendo. ¿Quién movía los hilos de esta operación masiva? ¿Quién era el titiritero? El debate sobre quién fue es complicadísimo. A ver, por un lado había un montón de pistas que apuntaban directamente a China. Los servidores de control estaban en la isla de Hainan, que casualmente es una conocida base de inteligencia de señales china, e incluso se llegó a identificar un servidor que pertenecía al gobierno. Pero por otro lado, y esto es fundamental, los propios investigadores reconocieron que no tenían la prueba definitiva, la pistola humeante. ¿Y si eran hackers que actuaban por su cuenta por nacionalismo? ¿O un grupo que buscaba dinero? O, y esta es otra posibilidad, ¿y si fue una operación de bandera falsa de otro país para que las culpas recayeran sobre China? Como decíamos antes, en el ciberespacio las apariencias engañan muchísimo. Hay una anécdota en el informe que lo ilustra a la perfección. Una mujer fue interrogada por la inteligencia china y le pusieron delante las transcripciones de sus chats online. A primera vista uno diría, ahí está la prueba, están usando la información de GhostNet. Pero, siempre hay un pero, cabe la posibilidad de que esa mujer estuviera usando un programa de chat que el gobierno chino ya vigilaba de por sí sin que tuviera nada que ver con GhostRat. O sea, cada prueba que parecía sólida tenía una explicación alternativa. Y por supuesto está la postura oficial. El gobierno chino lo negó todo, categóricamente. Negaron cualquier tipo de implicación con GhostNet o con cualquier otro ciberdelito. De hecho, afirmaron que China prohíbe estas prácticas y que ellos mismos son a menudo víctimas de ataques informáticos. Al final, GhostNet fue una llamada de atención para todo el mundo. Nos enseñó, a las duras, que en la era digital las fronteras son casi invisibles y que los atacantes se pueden esconder detrás de muchísimas capas de anonimato. La pregunta que nos dejó sobre la mesa sigue a día de hoy sin una respuesta clara. En este inmenso ciberespacio, ¿podemos saber alguna vez con certeza quién está mirando?